¿Me confirma si se puede ver la cámara, por favor? Sí se ve. Ya, perfecto. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes una sesión más en lo que corresponde a seguridad y salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de proyectos de la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, para iniciar, vamos a ponernos en contexto un poco respecto a la gestión de proyectos. ¿Por qué hablamos de gestión de proyectos? Y primero, ¿qué es gestión de proyectos? Si alguien por ahí tiene algún concepto, ¿qué es gestión de proyectos para ustedes? Bien, para no dilatar mucho el tiempo, vamos a definir exactamente qué es la gestión de proyectos. Cuando hablamos de esta gestión, vendría a ser básicamente la aplicación de ciertos conocimientos, habilidades, por ahí qué herramientas en el hecho de planificar, de ejecutar y llevar todo el tema del control de nuestro proyecto. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar los objetivos tanto generales, tanto específicos que tenemos en el proyecto. Pero esto no solamente conlleva cumplir con los objetivos, sino también conlleva a marcar un tiempo específico, a pues, presupuestar los costos y a ver cuál es el alcance determinado del proyecto. Entonces, básicamente, hablar de costos, hablar de objetivos, de tiempo, de recursos, nos va a definir lo que vendría a ser la gestión de proyectos como tal. Por ejemplo, aquí pues vamos a definir específicamente qué es lo que nosotros queremos alcanzar con o con el otro proyecto que estamos desarrollando, que estamos iniciando. ¿En qué tiempo yo requiero terminar, requiero concluir tal aspecto en la primera parte, segunda o en la primera fase? En el tema de los plazos debemos verificar muy bien también para poder alinearnos a lo que son estos aspectos bases de lo que es la gestión de proyectos. Por otro lado, lo más importante y un aspecto también que hay que tener en cuenta es el tema del control del presupuesto. La asignación del presupuesto para cada fase, para cada materia, para cada aspecto o detalle del proyecto es muy importante y sobre todo por ahí hablamos también de recursos. ¿Qué recursos? Recursos en el tema de recursos humanos, recursos financieros, recursos en el tema de herramientas. Entonces, son varios aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué nosotros estudiamos la gestión de proyectos, pero aplicado en este caso al ámbito de la seguridad y la salud? Básicamente, ya mencionábamos que la gestión de proyectos como tal vendría a ser una planificación global. Entonces, ¿de qué forma lo llevamos a este aspecto de la seguridad y la salud? Básicamente con un enfoque sistemático de planificar, de por ahí implementar ciertas mejoras, ciertas iniciativas, con el fin de qué, de prevenir. Lo más importante cuando hablamos de seguridad y salud es la prevención de accidentes, la prevención de enfermedades ocupacionales y por ahí pues generar lo que vendría a ser todo un entorno laboral seguro. Ahora, analizando aspecto y características claves de lo que vendría a ser la gestión de proyectos en torno a la seguridad y la salud, básicamente serían cuál es nuestro objetivo que queremos alcanzar en esto. ¿Queremos nosotros reducir los riesgos laborales? ¿Queremos nosotros mejorar las condiciones de trabajo? ¿Queremos nosotros el cumplimiento estricto de de la norma como tal? ¿Qué queremos cumplir? ¿Qué queremos lograr en este caso? Ahora, ¿qué alcance o de qué forma se va a desarrollar en este caso nuestra o el cumplimiento de nuestros objetivos? En este caso, uno, el alcance podría ser incluyendo el tema de las capacitaciones. Sabemos muy bien que por ley es necesario que se hagan estas capacitaciones, pero de qué forma yo puedo incidir en estas capacitaciones para el cumplimiento de mi objetivo como tal. Por ahí en el tema de implementación de medidas de seguridad, en el tema de adquisición de las EPPs, o sea, son varios aspectos que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿en qué tiempo yo lo quiero realizar?
Vamos a implementar en este caso controles mensuales, controles semanales, quincenales, anuales, semestrales, de qué forma y cómo vamos a cronometrar ese tema de los tiempos. Pero para todo ello nosotros necesitamos un presupuesto, necesitamos establecer presupuestos para el equipo, para el tema de las formaciones, para el tema de las auditorías, que también es importante, las medidas de control que como tal vamos a asignar o vamos a tomar o vamos a implementar para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, básicamente, eso vendría a ser el tema de la gestión de proyectos en torno a la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, para ello es necesario nosotros, para el cumplimiento justamente de estos objetivos, para el cumplimiento de como tal lo que queremos lograr, es necesario que se especifiquen ciertos indicadores. Y a continuación vamos a ver indicadores de proceso, indicadores de resultado, y varios aspectos importantes que pues a lo largo de la sesión vamos a tener que evaluar y al final realizar ciertas comparaciones, ciertas documentaciones, lecciones que pues al final nos van a servir de mucha ayuda. Entonces vamos a iniciar como tal la sesión de hoy. Vamos a hablar como tal, ya les mencionaba, respecto a los indicadores de gestión. Eh, Primero, en este caso, los indicadores como tal, pues es un ciclo de mejoramiento, es una estrategia de mejora continua en la calidad de 4 pasos. En este caso, nosotros cuando hablamos de indicadores, pues es hablar de estadísticas. En este caso, nosotros con estos indicadores, es un principio, podríamos llamarlo inicialmente, de lo que vendría a ser los sistemas de gestión de seguridad y la salud en el trabajo, que nos van a permitir, aplicando estos indicadores, aplicando ciertas estadísticas como tal, obtener un resultado. Un resultado que nos va a dar datos concretos, estadísticas, nos va a dar ciertos lineamientos para nosotros poder tomar la decisión correcta. Sabemos muy bien que las estadísticas, los indicadores están estrechamente relacionados con el tema de la toma de decisiones, entonces claramente vamos a tener que trabajar en ese tema de los indicadores. Pero en este caso, los indicadores trabajan de la mano de lo que vendría a ser el ciclo DAMI, el ciclo del PHBA. Pero en este caso, justamente ya hablábamos al inicio, dentro de la gestión de proyectos en cuestiones de seguridad y la salud, es necesario planificar, es necesario implementar, es necesario, y claramente todas estas acciones, todas estas estrategias se van a tener que ejecutar como tal. Al momento de ejecutarlo, tenemos que realizar un aspecto de control de estos acciones que vamos a realizar, que más adelante lo vamos a determinar por ahí planes de acción. Entonces, fíjense que es muy necesario estudiar estos aspectos claves, estos 4 aspectos claves que vendría a ser como principio el tema de planificar. En este ítem, como tal, se deben establecer cuáles son las actividades que nosotros debemos, queremos y tenemos que realizar. En este caso, debemos realizarlo de manera secuencial, de manera ordenada, y pues que este proceso, esta línea de planificación que vamos a llevar, al final nos pueda llevar hacia el camino del resultado esperado. Y para poder hacer un adecuado plan y para poder alcanzar el resultado en consecuencia, se deben garantizar que primero el conocimiento de todo el proceso y tener claro los detalles que implica como tal mi actividad. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener el control primero de la ejecución o de la planificación de nuestras actividades. Entonces, incluido a este proceso de planificación, si nosotros conocemos a detalle, justamente en la sesión anterior hablábamos, si como tal no se conoce el proceso, la operación unitaria que se lleva en dicha área, o incluso a veces muchas áreas, ¿qué es lo que pasa? Que así, si de por sí el personal encargado no conoce a detalle el procedimiento en muchos casos, o por lo menos no se tiene un diagrama establecido para poder más adelante estudiarlo y optimizarlo, pues no vamos a poder ingresar a esta línea de mejora continua. Entonces, es necesario conocer, tener en claro los detalles para poder controlarlos, para poder manejarlos en principios de los indicadores de los sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con este indicador, con este principio de ser?
En este proceso lo que queremos es justamente ejecutar el plan. Nosotros ya tenemos un plan, inicialmente el tema de la planificación, hicimos todo una lista, una secuencia de las actividades que debemos hacer para con el sistema de gestión de seguridad. Inicialmente podría ser, por ejemplo, una identificación de riesgos o la gestión de riesgos como tal. Identificamos o planificamos las actividades que debemos hacer nosotros como uno, en este caso el personal administrativo o lo otro el personal operativo. Por ejemplo, ¿qué actividades se tiene en consecuencia de la planificación a realizarlo, a realizarse durante el primer trimestre o el primer semestre? Entonces, si ya tenemos como tal un documento de planificación, pues posterior a ello tenemos que llevarlo, tenemos que ejecutar ese plan establecido. Y como todo programa, como toda actividad, como todo evento, tiene un plan de trabajo. Y creo yo que este aspecto, todos y muchos lo conocemos, que tanto en el sector público, en el sector privado o también en los diferentes sectores, existe un plan de trabajo. En muchas de las ocasiones trabajamos plan de trabajo anual, por ejemplo. Entonces ahí es donde establecemos cuáles son mis actividades mensuales, cuáles son, uno, la asignación de presupuesto, la asignación de personal, personal encargado, en este caso el tiempo, la duración, o sea, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta, entonces básicamente seguimos la misma línea. Y muy importante que en este apartado nos va a permitir garantizar una adecuada organización, el direccionamiento y la supervisión suficientes y que se dispongan los recursos necesarios. Dentro de la planificación ya se mencionaba que es necesario verificar si toda la planificación está correcta. Nosotros hacemos como tal dentro de un plan de trabajos, en este caso llevémoslo al tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud, llevémoslo, por ejemplo, al tema de disminución o ya, simplemente capacitaciones. Capacitaciones. Una de nuestras actividades es capacitaciones. Primero, ¿cuántas capacitaciones anuales? Ya en el caso de que nuestra planificación, nuestro plan de trabajo anual 2025 sea pues presentado hasta diciembre. Entonces, al año, ¿cuántas capacitaciones yo quiero hacer primero? O primero ya, vayámonos al tema de debo hacer. ¿Cuántas capacitaciones debo hacer? Debo hacer mínimo 4. Pero ¿cuántas capacitaciones quiero yo y requiere mi personal? No va a ser 4 necesariamente, van a ser por ahí 7, 8, 10, lo que corresponda y lo que debe conocer como tal el personal para que pueda hacer su trabajo adecuado y no se ponga o no se exponga al riesgo que conlleva el espacio o el entorno en el cual está trabajando. Entonces, justamente es aquí ya. Simplemente vamos a poner que 8 capacitaciones anuales quiero hacer. Ya. ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto asignado? Uno, tengo que contratar a un personal capacitado, un personal que tenga los conocimientos tanto en normativa, tanto en procesos y varios aspectos. Entonces, un personal técnico. ¿Cuánto me va a cobrar un personal técnico para que venga a capacitar a mi personal? Ya tenemos un costo que cubrir ahí. Lo otro, el material audiovisual. ¿Qué me va a brindar el material audiovisual? El tema de los equipos, de una computadora, de un proyector o de lo que sea necesario. El tema del espacio. Por lo general, algunas empresas cuentan con espacios para que puedan desarrollar sus capacitaciones como tal, pero algunas no cuentan con disponibilidad en cuestiones de aforo, por ejemplo. Entonces, tienen que por ahí alquilar un espacio, un local, un auditorio para que puedan realizar sus capacitaciones. También incurrimos en un gasto. Entonces, ¿cuántas veces por año se va a hacer? ¿Cuánto es la duración de la capacitación? Ahora, todo eso y por otro lado es que cuando se realizan las capacitaciones, entonces a veces tenemos que trasladar al personal de un lugar a otro, en este caso, aplicar el tema, ¿no? Bueno, te esperamos en tal, la dirección de la capacitación es tal lugar, entonces ya por ahí disminuiríamos ese costo, ese costo. Entonces, fíjense que existen varios aspectos que debemos tener en cuenta. Luego de ello es el tema del tiempo, por ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo vamos a realizar nuestra, nuestras capacitaciones? Vamos a realizar mensual, tenemos 8 capacitaciones anuales o en este caso debemos presentar 8 capacitaciones anual.
lo hacemos cada mes, cada, no sé, cada 15 días o cuando se requiera después de un incidente, cuando realizamos esta capacitación como tal. Ahora, en el tema del alcance, por ejemplo, cuando se trata de las charlas, aquí uno, ¿qué capacitaciones se va a hacer? Se van a implementar por ahí, por ejemplo, dentro de las capacitaciones muchas veces existen por ahí el tema de la capacitación práctica, el uso del EPP o por ahí en la capacitación en cuestiones de uso de alguna maquinaria, de algún instrumento, también pues ahí va a incluir esta parte. Ahora, dentro del alcance, por ejemplo, también trabajamos en el tema de las auditorías. Por lo general existen empresas que auditan dentro de nuestra empresa, de nuestra organización, empresas que están acreditadas como tal, entonces también requerimos de alguna forma, pues, verificar o velar por esa parte. Entonces, fíjense que hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta y el tema del hacer después de la planificación, pues van a hacer que se disponga de todos los medios, de todos los recursos necesarios de verificar, recopilación de información durante un periodo de tiempo para poder analizar contra los resultados esperados, si se han podido cumplir y si se han ejecutado adecuadamente el plan inicial establecido. Si bien es cierto, aquí dentro de nuestro plan como tal, seguimos con el tema de las capacitaciones anuales. Si bien es cierto, inicialmente nos hemos propuesto realizar 8 capacitaciones, pero ¿qué pasa si dentro de los resultados esperados a final diciembre simplemente se han realizado 6 capacitaciones? Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de cómo se ha procedido en este tema del, del paso de la planificación a la ejecución y a la verificación. Entonces, ¿y quién va a verificar como tal si he cumplido o no he cumplido con mi plan establecido? Justamente aquí ingresan las auditorías. Entonces, también pues tenemos que ver esa parte de analizar si como tal dentro de mi planificación se ha cumplido y voy a cumplir como tal. Tengo los recursos necesarios para cumplir mis 8 capacitaciones. Tengo uno, el personal adecuado, en este caso el personal que requiere dicha capacitación. Tengo el personal técnico para que pueda realizar la capacitación, para que pueda hacer la capacitación. Tengo el espacio correspondiente, tengo los materiales necesarios. Entonces, básicamente yo vamos a estar estudiando, actuar. Con base en la información y el análisis realizado, se va a tomar las decisiones. Decisiones que pues van a realizarse bajo las estadísticas, bajo los números, bajo los resultados que se van a obtener posterior a la verificación. En este caso, que nos van a permitir de alguna forma, pues si hemos obtenido resultados bajos, resultados altos, resultados esperados, resultados no esperados, y pues lo que nos va a permitir esta parte del actuar dentro del ciclo PHBA es el tema de planificación, pero dentro o encaminándonos hacia la mejora de la planificación para que en el siguiente proceso, digamos, y nuevamente nos vamos a la planificación anual 2025, para que en el año 2026, teniendo en cuenta cuáles han sido las deficiencias, en este caso, pues se pueda mejorar. Si bien es cierto, si nosotros ponemos 8 capacitaciones anuales, pues las 8 las tenemos que hacer independiente de las circunstancias en las cuales se encuentra y como tal la empresa. Entonces, como tal, ¿qué va a pasar? Eh, estos indicadores o estos principios que estamos estudiando nos van a dar un enfoque, un contexto general para tener un mejor entendimiento de lo que estamos como situación actual y de lo que nosotros debemos mejorar. Entonces, este ciclo es una parte, una estrategia de mejora continua y tener presente cuáles son las acciones sucesivas que debemos aplicar para adquirir o para encaminarnos a en este caso, a este ejemplo o a este objetivo que nos estamos trazando. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso respecto al estudio de un hogar, de una casa. Primero, ¿qué se requiere para realizar o para construir como tal?
Primero necesitamos, claramente no nos vamos a ir, bueno, yo quiero mi casa de repente en Arequipa y pues tengo el recurso suficiente, pero primero, no tengo el terreno. ¿Qué debo hacer primero? Adquirir el terreno, adquirir la ubicación en las áreas que yo requiero, 50 metros cuadrados, 60, 180, 200, 300, 500 metros, depende de lo que yo requiera. Primero el terreno. Después, ¿dispongo o no los recursos para comprar 50 metros? Quizás sí dispongo. Puedo comprar, dispongo el dinero para comprar 80 metros, dispongo yo el recurso para comprar 120, 200, 300 metros cuadrados. Quizás solo me alcanza para quizá 30, 40 metros cuadrados. Entonces yo tengo que evaluar si tengo o no los recursos necesarios y la capacidad para poder comprar dicho terreno. Lo otro, aquí nos habla de capacidad de ahorro y endeudamiento. Si yo como tal requiero dicho recurso como tal, uno puede ser, por ejemplo, con préstamos, pero tengo yo esa capacidad de endeudarme y luego pagar. Tenemos las estrategias como tal para realizar dichas acciones. Entonces, puedo yo acceder a préstamos, ingresos adicionales y asignar justamente a esta parte de responsables que construyen. Y aquí dentro de la planificación, ya sea de cualquier entidad, de cualquier sector, siempre cada actividad tiene un responsable. Y justamente aquí en el ejemplo de la casa, y es que ¿quiénes son los responsables para que puedan construir? Son los albañiles, son los ingenieros, son los arquitectos. Entonces, en este apartado ya nos vamos al tema de planificación. Ya estamos viendo. Muy bien, yo quiero construir mi casa en Arequipa. Tenemos ubicación. Quiero construir 50 metros cuadrados. Tenemos más detalle, en este caso, de lo que quiero. ¿Dispongo el recurso? Sí, dispongo para comprar 50 metros cuadrados. Puedo yo, si requiero por ahí 60 metros o 70, puedo yo adquirir a préstamos, tengo yo un historial crediticio limpio, no tengo por ahí ciertos intereses moratorios o no soy moroso para el banco, por ejemplo. Entonces, ¿puedo yo acceder a esos préstamos? Sí. Entonces, ¿quién es el responsable de construir ese? Bueno, tengo mapeado a un ingeniero civil, a un ingeniero, un arquitecto o a los albañiles. Entonces, fíjense que ya tenemos toda una planificación de lo que yo quiero hacer y cuando yo quiero hacer mi casa. Luego, ya lo tengo escrito todo eso, ahora lo llevamos a la ejecución. Entonces, vamos desde la búsqueda de la casa, buscamos el terreno de los 50 metros cuadrados, nos vamos para allá, para Arequipa, nos buscamos nuestra casa o nuestro terreno de 50 metros cuadrados. Si por ahí tiene un costo adicional de lo que nosotros estábamos pensando, de por ahí 80.000, 90.000 soles y de repente por ahí el terreno está a 120, 150.000, podemos acceder al préstamo, podemos acceder al préstamo. ¿Podemos realizar un cronograma, un fraccionamiento de ahorro mensual? Sí, podemos realizarlo. Entonces, básicamente todo esto ya es la ejecución del plan. Entonces, miren, fíjense que ustedes, todo tiene una secuencia y para realizar una buena gestión como tal, yéndonos más al tema de la seguridad y la salud, tenemos que seguir justamente estos mismos. Debemos tener los datos necesarios para nosotros poder generar los indicadores de evaluación como tal, hacer el seguimiento y finalmente una revisión final de los resultados. Entonces, ya básicamente con esta parte de la revisión de los datos, de los resultados, tendríamos nuestra casa como tal. Aquí hemos realizado actividades, hemos planificado actividades, hemos ejecutado estas actividades, este cronograma como tal, hemos verificado si está correcto, no está correcto, si existe algún incumplimiento por parte de los responsables, no existe incumplimiento, básicamente todo ello, realizar ajustes y al final tenemos los resultados y podemos definir si o si se tienen los resultados que esperamos o no se tienen los resultados que esperamos. Entonces, si digamos no tenemos los resultados que esperamos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las fallas que existió, que existe, por ejemplo, en el proceso de construcción? O sea, digamos que el contrato de construcción, por lo general, cuando realizan
obras, tienen un contrato, por ejemplo, de 3 meses, 4 meses de terminar una obra. Por ahí que la obra no concluyó necesariamente en los 3, 4 meses y está en un 80%. ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a evaluar justamente este proceso de mejora continua en base a los resultados que tenemos nosotros, en base al este aspecto del actuar, cómo actuamos frente a los resultados. Y es aquí donde se viene el tema de la mejora continua. Hablamos muchísimo de esta mejora continua desde que iniciamos con la ISO 45001, por ejemplo. Dentro de la ISO 45001, por ahí muchos nos dicen, o la mayoría dice que cuando como tal se inserta o se certifica una empresa con la ISO 45001, existen muchos cambios, pero como tal la ISO y las ISOs, la Trinorma, la 45001, la 14000, la 9000, la 31000, son varios ISOs, la 27000, entonces cada uno trabaja con este enfoque de mejora continua. Entonces ya no lo llamamos cambios, sino mejoras. Entonces, como tal, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vendría a ser todo una herramienta para poder gestionar los riesgos laborales. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación del ciclo de mejoramiento del PHBA, el ciclo de AMI. Y de esta forma, documentada claramente cada una de la planificación, de la ejecución, vamos a poder sostener este tema de la gestión en el tiempo. Ahora, el tema de los sistemas de gestión del trabajo, en la fase de planificación se deben definir los indicadores, todos los indicadores deben ser coherentes. Primero, ¿cómo yo voy a medir si ha sido o si tuve o no resultados esperados o si tuve o no resultados inesperados en cuestiones de capacitaciones? ¿Cómo lo mido yo? En cuestiones de números. Estadística, por ejemplo. Se ha cumplido en un 80%, se ha cumplido en un 60%, se ha cumplido en un 30% o se ha llegado a cumplir en un 100%. Debemos tener objetivos que podamos medir. ¿Cuál es mi objetivo? Realizar 8 capacitaciones anuales. ¿Cuál es mi objetivo? Realizar 2 capacitaciones mensuales. En la verificación se miden los indicadores y se implementan las acciones. Existen indicadores en el proceso, existen indicadores en el resultado y vamos a ver en qué se diferencian y cómo podemos nosotros medir justamente esto y para llegar a, o para que nuestros indicadores sean medibles, cómo debemos trabajar. Principios. Aquí vamos a hablar de los paradigmas respecto a las mediciones de los indicadores en las organizaciones. La medición precede al castigo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el objetivo principal como tal, vendría a ser la medición de un indicador. Y el indicador, ¿cuál es su trabajo de un indicador? Es comunicar los resultados y generar información para nosotros poder desplegar, para nosotros poder generar, para nosotros poder actuar con una estrategia y obtener, encaminarnos a este tema de los resultados esperados. Por esto es que los indicadores resultan ser errados, usar a veces como un mecanismo de presión o en este caso para la sanción del personal. Si digamos, volvemos nuevamente a las capacitaciones y creo que vamos a estar con eso toda la sesión de hoy. ¿Qué pasa si en este caso, responsable del área tenía planificado realizar 5 capacitaciones semestrales? Pero resulta que solamente hizo 3 capacitaciones. ¿Qué pasa? La organización dice, este personal no me está dando resultados, incurre en un despido. Bueno, el personal no está capacitado, no está, etcétera, de situaciones. ¿Qué ocurre? Se le despide o se le sanciona al personal. Y eso vendría a ser un indicador de que no se está cumpliendo. Y justamente, y lo otro es que no hay tiempo para medir. Esta situación es bastante conocida y más o menos vamos a hablar del control de una actividad que vendría a ser fundamental para que se pueda integrar a todo este sistema de gestión. Lo que queremos nosotros es que muchas veces que si nosotros tenemos indicadores como tal,
Al inicio lo ponemos, qué tipo de indicadores o si son indicadores medibles o no son indicadores medibles. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las organizaciones, o en este caso el área encargada o las áreas encargadas, en este caso digamos o de accidentes, por ejemplo, número de accidentes. En el tema de supervisor de SOMA, por ejemplo, no tiene un registro de accidentes mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves. No lleva un registro como tal. Pero por ahí dicen, no, bueno, quizás me implica una pérdida de tiempo realizar todo este conteo, llevar todo un registro y bueno, al final no va a conocer exactamente cuáles son los resultados. No sé si, digamos que el mes de enero tuve un accidente leve, pero en el mes de febrero tuve tres accidentes leves. En el mes de marzo quizá por ahí bajamos a uno nuevamente, pero el personal encargado o el personal responsable no tiene ni idea. Bueno, no sé exactamente cuánto ha sido en enero, no sé exactamente cuánto ha sido en febrero y menos en marzo. Entonces, si no tenemos el control correspondiente de nuestros indicadores, pues uno, no vamos a mejorar y tampoco vamos a conocer nuestra situación actual. Y básicamente este segundo ítem pues nos permite por ahí incluso que la empresa en cuestiones de seguridad, hablando en este tema de SSP, pues nos vayamos en picada. Ah, ahora, hablamos que medir es difícil o es más costoso medir que hacer. Y esto es más conocido relativamente que los otros en estos paradigmas, si bien es que algunos procesos o objetivos estratégicos son sumamente complejos y por lo tanto es difícil o costosa su medición. Y miren que aquí, por ejemplo, y nosotros hablábamos en dos sesiones anteriores, si no me equivoco, sobre el tema de que lo que no se puede medir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros no podemos o lo que no medimos, qué pasa dentro de nuestra organización? Uno, no se puede controlar. Lo que no se puede medir no existe para la organización. Los indicadores como tal son un medio y no un fin. Entonces, por el tema de lo difícil que pueda resultar, de lo costosa que pueda resultar, pues simplemente no la hacemos. No podemos medirlo y no la medimos al final. Pero ¿qué pasa? Si digamos nuestros indicadores nos dicen que como tal, el mes de enero, en tal sector o en tal empresa hubo un accidente mortal. Entonces, uno de mis indicadores es que, primero, en temas de gestión de riesgos, volvamos al tema de capacitaciones, creo que más sencillos. Simplemente hicimos una capacitación como tal, mi plan de acción, una capacitación en, yo qué sé, en el tema de electricidad. Entonces realizamos nuestra capacitación, pero justamente ese mes un personal o tuvimos un accidente mortal. Nuestro indicador sería justamente ese uno, ese resultado que se dio de toda una planificación, de todo un sistema de gestión. Si nosotros como tal no generamos un indicador, una medida como tal, un número, un dígito que nos permita tomar decisiones en función al resultado, lo que vamos a tener es la primera parte donde nos dice medir es difícil o es más costoso medir que hacer. Justamente, y si nosotros no medimos, si nosotros no tomamos la decisión de realizar este paso, al final incluso nos puede resultar más costoso la acción, la consecuencia, que el hecho de la medición del indicador como tal. ¿Cuánto me cuesta medir o por ahí contratar a una persona que nos ve el tema de estadísticas, por ejemplo? Cualquier indicador debe ser llevado mediante estadísticas. Entonces, por ahí una persona que maneje ciertos softwares en temas de modelación, entonces me resulta menos costosa que al final cubrir todo un tema de un accidente mortal. El tema de las indemnizaciones, el tema de los aspectos legales, en el tema, o sea, son varios aspectos.
Entonces, resulta justamente esta parte y volvemos nuevamente. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, necesariamente tenemos que incidir en medir cuáles son nuestros indicadores, si están bien, están yendo por buen camino, no están yendo por buen camino, y en función de eso, tomar las decisiones, controlar cada una de las variables que pueden estar desviándose uno de respecto del otro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar un objetivo y un indicador? ¿Cómo implementamos un indicador? Primero, tenemos más o menos tres formas, dice Carlos Fernando, no se puede mejorar. ¿En qué aspecto, Carlos, no se puede mejorar? Ya continuamos. ¿Cómo implementar un indicador como tal? Primero, debemos generar un objetivo orientado a la gestión de riesgos. ¿Cuál es nuestra, como tal, cuál sería nuestro objetivo orientado a la gestión de riesgos? Reducir, por ejemplo, reducir los riesgos laborales o en este caso mejorar las condiciones de trabajo. Lo otro podría ser, no sé, garantizar el cumplimiento normativo. Entonces, más o menos ya tenemos un objetivo orientado a ese tema de la gestión de riesgos. Lo otro es establecer un indicador que permita medir el cumplimiento o no del objetivo. En el tema de, por ejemplo, reducir los riesgos laborales, ¿cómo nosotros podemos, en este caso, establecer un indicador que nos permita verificar si estamos cumpliendo, si estamos yendo, encaminándonos a este tema del cumplimiento de los objetivos? Uno, por ejemplo, el número de incidentes. Lo mismo va para el otro, mejorar las condiciones laborales. Por ejemplo, por lo general, cuando hablamos de condiciones laborales, hablamos de condiciones subestándar. Entonces ya aquí más o menos vemos incidentes, en este caso incidentes en cuestiones subestándar o más o menos de esa forma podríamos relacionarlo. Entonces ya tenemos cuál es nuestro indicador relacionado al tema de las mejores condiciones de trabajo. Ahora, posterior a ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Es establecer las actividades que nos van a permitir cumplir con el objetivo propuesto, en la que va a ir incrementado o implementado como tal la medida que va a hacer posible el cumplimiento del objetivo. Debemos vigilar el indicador para poder evidenciar si se está cumpliendo lo esperado o no se está cumpliendo lo esperado o cuáles son los ajustes que requiere como tal para el cumplimiento del objetivo. Carlos, era cuando sobre lo que no se puede medir, era sobre... Ok, correcto, exacto, Carlos. Si nosotros no tenemos indicadores como tal, o no la podemos, si nosotros indicadores realmente que nos den datos exactos, estadísticas exactos, no la podemos medir, no la podemos, no estamos conociendo estos resultados, no tenemos algo que nos indique o estadísticas o gráficos que nos indiquen si estamos yendo hacia la derecha, estamos yendo hacia la izquierda, hacia dónde estamos yendo. Justamente estos indicadores nos indican eso, la dirección a la cual estamos yendo nosotros. ¿Estamos yendo realmente hacia el objetivo que queremos cumplir? ¿O simplemente nos estamos desviando del objetivo? Entonces, exactamente como dice Carlos, si no podemos medir, no la podemos controlar, no la podemos mejorar. Entonces, ¿cómo implementamos primero nuestros objetivos? ¿Cómo diseñamos nuestros objetivos en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo hacia el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo? Tengamos en cuenta un aspecto muy importante. Cuando hablamos de política, primero vayámonos un poco más al tema de política organizacional. La política organizacional está de la mano estrechamente relacionada con el ente o con el trabajador como tal. Entonces, el principal foco, el eje principal de la política organizacional y no saltándonos mucho del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sigue casi los mismos lineamientos. Entonces, como tal, justamente aquí nos dice cómo diseñar los objetivos en seguridad y salud en el trabajo hacia el cumplimiento de la política de seguridad, hacia el cumplimiento del bienestar del trabajador en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
Entonces, aquí, para orientar como tal, para orientar como tal, este tema de la posición de los objetivos en todo este sistema de vigilancia, vamos a ver algunas preguntas, algunas cuestiones importantes. Uno, ¿qué se quiere hacer como tal? Y aquí vámonos un poquito más al tema de cómo formular nuestros objetivos. Es la acción o verbo y esto va para todo tipo de objetivos, planteamientos de lo que queremos lograr como tal, ya sea en cuestiones de empresa, cuestiones de resultados de investigaciones, son básicamente siguen las mismas reglas y las mismas políticas. Entonces, si nosotros, digamos, tenemos aquí cómo diseñar los objetivos. Entonces, nuestro objetivo será justamente esta parte, este verbo de diseñar, tal, y así seguimos como tal. Entonces, ahora, ¿en dónde se quiere hacer? Nuestro objetivo va a ser como principal reducir los riesgos laborales. El verbo reducir. Entonces, nuestra pregunta por ahí puede ser, ¿cómo reducir los riesgos laborales en tal, tal, tal? Entonces, nuestro objetivo, reducir los riesgos laborales. ¿En dónde queremos reducir los riesgos laborales? Hablamos de riesgos laborales que actualmente estuve viendo bastante en temas de sector minero, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde yo quiero hacer? ¿Quién va a ser el eje focal o el sujeto al cual se va a querer realizar la acción? Claramente los trabajadores. ¿Quién es la prioridad en este caso? Los trabajadores. Entonces, aquí sería reducir los riesgos laborales en los trabajadores, no lo sé, del área de perforación y voladura, del área de, por ahí, en el tema de por ejemplo, yo qué sé, en carguillo de talados largos, etcétera, ¿no? Entonces, son varios aspectos, varios elementos que debemos tener en cuenta. Y aquí, ¿cuáles son el contexto que debemos tener, el contexto descriptivo que debemos tener en cuenta? Son las características o elementos específicos. Por ejemplo, aquí una de ellas podría ser reducir la enfermedad laboral, en este caso por, digamos, plomo en la sangre en las áreas más críticas o ampliar la cobertura de los procesos de prevención laboral en los procesos establecidos, ya sea de 2 años, 3 años, por ejemplo. Entonces, claramente, ¿cuáles son nuestros objetivos? Si nosotros no tenemos claro nuestros objetivos, primero un objetivo grande, un objetivo general, y después pasamos poquito a poquito a desligar qué es lo que queremos nosotros. Y por lo general aquí uno al final nos dice incrementar el autocuidado y los comportamientos seguros de los trabajadores. Entonces, fíjense que ya es incluso más específico, más corto y incluso los indicadores aquí deben ser más específicos, deben ser más claros. Si no son claros, no vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, dentro de esta implementación de los objetivos en una organización, en una empresa, es importante que aquí los indicadores deben ser específicos, así como nuestros objetivos de lo general se han ido a lo específico del hecho de reducir riesgos laborales, ha pasado, por ejemplo, uno, reducir la enfermedad laboral por una enfermedad en específica. Lo otro, ampliar la cobertura de los procesos de prevención de enfermedades laborales en los plazos establecidos, sea en un plazo, en 1 año, 2 años, no sé, depende de eso. Entonces, también nuestros indicadores deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. Por lo general, cada, cada estrategia, cada objetivo tiene un tiempo delimitado para alcanzarlo. Claramente yo no puedo tener el mismo objetivo todos los años, no puedo tener un objetivo de aquí a, digamos, no lo sé, 2025 al 2026, todo un objetivo. Muy bien, al final 2025 debo yo hacer un análisis si hemos alcanzado o no hemos alcanzado como tal. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos que debemos reformular para poder alcanzar como tal? No puedo seguir con el mismo el 2026, el 2027, el 2028, claramente no, debe ser de mejora continua cada año o cada semestre, cada mes.
es más específico. Entonces, estas características nos van a permitir encaminarnos hacia el progreso con respecto al cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que van a estar dispuestos en nuestra organización y como tal medirlos. Ahora, en el tema de la implementación de los indicadores. Los indicadores por lo general van a ser verificables en temas de distinción de cualitativos o cuantitativos, de la estructura, proceso y de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos van a permitir nos van a permitir controlar, nos van a permitir hacer todo un seguimiento, la aplicación y el cumplimiento de los objetivos que se va a desempeñar en el sistema como tal. Ahora, las empresas sí tienen, en este caso, la obligación de establecer los indicadores, de establecer esos indicadores que de alguna forma nos van a permitir medir el grado de avance, el grado de retroceso, el grado de proceso en el cumplimiento de las actividades o de los objetivos que tenemos previstos bajo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y de esta forma, pues, vamos a tener la decisión correcta en función si está resultando, no está resultando nuestros controles como tal, por ejemplo. Si, digamos, en el tema de las capacitaciones, está funcionando, no está funcionando, las capacitaciones anuales o las capacitaciones mensuales en temas de por ejemplo, del EPP, digamos, el conocimiento, el cumplimiento del uso del EPP, se está mejorando, no se está mejorando, se está viendo resultados o no se está viendo resultados. Entonces, ¿qué decisión tomo si cierto personal no está utilizando su EPP correcto en el espacio correcto? Entonces, ¿qué acciones oportunas debemos tomar en función a los resultados? En caso claramente que no se esté cumpliendo los objetivos esperados. Ahora, cada objetivo debe evaluarse a través de un indicador. No puedo yo evaluar todos mis objetivos con un mismo indicador, claramente no va a suceder. Quizá por ahí pueda ser o se puede especificar un indicador que tenga el mismo sentido, el mismo camino que uno u otro objetivo, pero como tal, todas no van a ser de la misma forma. Cada uno va a tener un indicador que va a establecer cuál es el valor inicial, cuáles son los valores intermedios, cuál es el resultado comparable respecto al inicio y al final intermedio que nos va a permitir establecer el desempeño, el cumplimiento, lo útil que nos pueda generar, los útiles que nos pueda hacer, en este caso, el indicador que estamos utilizando. Ahora, los indicadores en este caso deben estructurarse, y ya les mencioné yo, que existen indicadores de estructura, indicadores de resultado, indicadores de proceso. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de la estructura o indicador de estructura, por ejemplo. Estos vendrían a ser aquellos que nos van a permitir medir la existencia o el cumplimiento de los componentes y requisitos del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos en cuestiones de indicadores de estructura, por ejemplo. Nuestro objetivo como tal, o nuestro principal objetivo, es evidenciar el compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo a través de la declaración de la política. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro indicador de estructura? Existe como tal la declaración política. Entonces aquí, dentro de lo que nos especifica exactamente qué es, nos dice va a medir la existencia. Entonces, ¿existe o no existe la declaración política? ¿Sí o no? Entonces, si nos dice sí, la declaración, en este caso, ¿existe una declaración de la política de seguridad? Sí. ¿Existe una política? No. Entonces, aquí nos va a medir la existencia. ¿Existe o no existe? ¿Hay o no hay? Y de esa forma. Lo otro es, por ejemplo, evidenciar el compromiso de la empresa con la seguridad y la salud en el trabajo a través de la aclaración de la política. La política en este caso va a incluir algunos objetivos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los riesgos, cumplimientos de la normativa y garantizando la mejora continua. En este caso, tres de tres requisitos. Entonces, ¿se cumplen o no se cumplen? Aquí te piden evidenciar
el compromiso de la empresa y aquí se especifica que se pueden evidenciar en materia del cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, de la normativa, de la mejora continua y de la especificación o del estudio en materia de riesgos. Entonces, sí se cumple como tal. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el siguiente de la misma forma, aquí vamos a medir la existencia del cumplimiento. Establecer un plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo que evidencie el compromiso general. ¿Existe o no un plan de trabajo anual? ¿Sí o no? Entonces, de la misma forma, teniendo en cuenta este aspecto de estructura, indicador de estructura, vamos a evaluar qué objetivos nosotros tenemos que podamos utilizar un indicador de estructura. Primero, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se cumple con lo que nos pide o no se cumple con lo que nos pide? O por ahí si nos pide tres aspectos relacionados a la implementación o los requisitos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Tengo los tres requisitos? No lo tengo, solamente tengo uno, solamente tengo dos o no tengo ninguno. Entonces vamos a evaluar este aspecto dentro de los indicadores de estructura para el cumplimiento del objetivo como tal. Ahora, los aspectos de la seguridad de salud en el trabajo es necesario que se deben tener en cuenta la implementación de los indicadores, pero aquí hablamos justamente del indicador de estructura y aquí vamos a hablar un poco más de lo que concierne en sí la estructura de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo bajo este indicador, bajo el indicador estructura. En este caso, la política de seguridad en el trabajo que esté comunicada. ¿Está comunicada o no está comunicada? Los objetivos y las metas de seguridad en el trabajo. ¿Tenemos objetivos o no tenemos objetivos? El plan anual. ¿Tenemos el plan anual? ¿Tenemos el cronograma? La asignación de responsabilidades. ¿Tenemos responsables para cada actividad o no tenemos responsables en cada actividad? Entonces, la misma forma vamos a seguir con todos. Tenemos en este caso la conformación como tal del comité de peritaje, el comité de varios aspectos que debemos tener en cuenta. En este caso existe un procedimiento, por ejemplo, para efectuar el diagnóstico. ¿Tenemos un procedimiento o no tenemos un procedimiento dentro de la organización? ¿Existe o no un plan de prevención? ¿Existe o no un plan de capacitación de seguridad en nuestra organización, en nuestra empresa como tal? Entonces, aquí básicamente es, ¿existe o no existe? ¿Tengo o no tengo? Y en función de eso se evalúan los indicadores. Entonces, ahí ya vamos a verificar uno en función a todo lo que debemos, lo que debe contar la empresa en cuestiones de seguridad. ¿Tengo mi plan? No tengo mi plan. Ya tenemos un indicador negativo. ¿Tengo mi procedimiento de trabajo escrito, por ejemplo? No tengo mi procedimiento de trabajo. ¿Tengo yo mi plan de prevención? Sí, tengo mi plan de prevención. ¿Tengo yo mi plan de capacitación? No tengo mi plan de capacitación. ¿Tengo yo objetivos claros? Sí, tengo objetivos claros. ¿Tengo yo una política? En este caso, política organizacional. No tengo una política organizacional. Entonces, ya vemos si tenemos o no tenemos. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tener? Uno, debemos implementar un plan de capacitación. Debemos implementar un plan de trabajo. Debemos en este caso mejorar lo que ya tenemos, incluso mejoramos por ahí nuestros objetivos y nuestras metas que tenemos. Entonces, fíjense que incluso por ese lado ya nos podemos estar evaluando si estamos o no camino a la implementación correcta de lo que vendría a ser el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Ahora, vamos a continuar. Y aquí hablamos indicadores de proceso. Muy bien, ya verificamos que existía o no existía, digamos, en este caso, el plan de capacitación. ¿Existía o no existía? En este caso, los indicadores de proceso son aquellos que nos van a permitir medir la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto al cumplimiento de cada uno de los procedimientos propuestos y de las actividades planeadas para cumplir con los objetivos del sistema, como los objetivos de la organización, de la empresa como tal. Mi objetivo es implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de todos los requisitos del Decreto Supremo, la 1072, por ejemplo. Entonces, primero, nosotros tenemos este sistema o
Claramente, tenemos este sistema que nos dice el decreto supremo, la 1072. Sí tenemos, ¿ya? Ya evidenciamos, ya hicimos, corroboramos esta estructura, este indicador de estructura. Corroboramos, nos vamos al indicador de proceso. ¿Qué prosigue? Ya, muy bien, tenemos nuestro sistema. Pero en este caso, ¿cómo medimos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que ya tenemos? Por ejemplo, aquí podemos medir actividades ejecutadas del plan de trabajo por actividades programadas en el plan de trabajo sobre 100. Entonces, aquí ya tenemos un dato específico, actividades ejecutadas y actividades programadas. De las tantas actividades que yo programé, de las 15 actividades programadas que tuve, solamente ejecuté 8. Entonces, ¿cuánto es mi valor? ¿Cuánto es en este caso, porcentaje de avance, porcentaje de cumplimiento, por ejemplo? O lo siguiente, generar comportamientos seguros y de autocuidado en los trabajadores de la empresa. Aquí hablamos, tenemos este o hacemos este tipo de trabajos, sí hacemos las capacitaciones. Muy bien, señor, usted hace las capacitaciones, ya, pero ¿cuánto de cumplimiento tiene? Ya, yo por lo general realizo hoy, en este mes de marzo programé, vayámonos antes de este mes. En febrero programé 5 capacitaciones en cuestiones de autocuidado. Muy bien, señor, 5 capacitaciones. De las 5 capacitaciones, ¿cuántas capacitaciones usted ha ejecutado? Solo he ejecutado dos capacitaciones. Entonces, ¿cuánto es el nivel de cumplimiento aquí? Más o menos estamos por no sé, 45% o el 40%. Entonces, ya tenemos que, bueno, el índice de cumplimiento, digamos que no está encaminado hacia el cumplimiento del objetivo en este caso. Por ahí podríamos verificar, no sé, que en el próximo mes de las 5 capacitaciones programadas que yo tengo, voy a realizar, no sé, 4. Sería un avance en el tema del cumplimiento, porque también la implementación como tal es progresiva. Entonces, este, mensualmente se estaría ejecutando, mejorando, y eso es lo que nosotros queremos ver en torno o bajo el marco de la mejora continua. Lo otro, por ejemplo, hablamos de reducir la accidentabilidad general por lesiones en manos en la empresa. Entonces, aquí, acciones de mejora implementada. Nosotros hemos realizado acciones de mejora, no hemos realizado. Muy bien. No hemos, ya, en este caso, ¿cuántas acciones hemos identificado? Hemos identificado 2. Muy bien, ¿hemos realizado acciones de mejora? Sí, hemos realizado acciones de mejora. ¿Cuántas? Las 2. Entonces, ¿cuánto es mi nivel de cumplimiento? Del 100%. Entonces, ya vemos un indicador de proceso. Si se está cumpliendo y primero identificamos si existe o no dicho documento, dicho procedimiento, la implementación que corresponde. Entonces, primero verificamos si existe o no existe, verificamos en tal caso de que exista, si se está cumpliendo como tal, medir el cumplimiento de la acción, de la actividad, medimos con el indicador de proceso. Aquí, igual, evaluación inicial, la línea de base está completa, no está completa, la ejecución del plan de la misma forma está completa, se ha cumplido con el cronograma, no se ha cumplido con el cronograma, se han intervenido todos los peligros identificados, todos los peligros priorizados, se han hecho las evaluaciones de las condiciones totales o parciales, la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras sean concluidas como tal, no sean concluidas, se han hecho unas cuantas, se han hecho todas, cuántos accidentes se han identificado, cuántos accidentes no se ha identificado, son varios. Entonces, básicamente aquí con este procedimiento vamos a evaluar el nivel de cumplimiento de la actividad ya existente. Y nos vamos al indicador de resultados. Ya tenemos el indicador de estructura, que nos da si existe o no existe tal documento, tal actividad como tal, la implementación como tal, el indicador de proceso, si tuve yo mi plan, cumplí con mi plan, si tuve yo mi capacitación, o yo planifiqué hacer 5 capacitaciones, solo cumplí 3, el nivel de cumplimiento, el 45%, 40%, ¿cuáles son mis resultados?
Este indicador de resultados o los indicadores de resultados son aquellos que nos van a permitir medir el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a los resultados esperados y las metas propuestas en general. En este caso, este indicador de resultados nos va a mostrar el desempeño de la empresa en cuestiones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, evidenciar cuál es nuestro objetivo, evidenciar el compromiso de la empresa con la seguridad y la salud en el trabajo a través de la declaración de la política. Muy bien, identificamos con el indicador de estructura. ¿Tenemos declaración de política? Sí, tenemos declaración de política. Muy bien. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la declaración de política? Un 80%. Perfecto. Entonces, aquí, ¿cuáles son nuestros resultados o indicador resultados? Primero, ¿se tienen riesgos identificados? Bien, en este caso, nuestra declaración o en este caso, el indicador de proceso por ahí podrían ser, digamos, no sé, las medidas de control o algo así. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores de resultados? ¿Cuántos riesgos hemos identificado como tal? Hemos identificado 7 riesgos. Muy bien, de los 7 riesgos, ¿cuántos las hemos gestionado? Lo hemos gestionado cinco riesgos de las que tenemos identificadas. Entonces, nuestro resultado como tal, nuestro desempeño en función a nivel de gestión de riesgos, podría ser el tema, no sé, un 60%, 70%, dependiendo de la cantidad de riesgos identificados y gestionados. Entonces, ya veríamos identificando y estaríamos evaluando cuánto es nuestro nivel de desempeño como empresa, como organización. Motivar la participación de los trabajadores a través del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es nuestro objetivo. Pero ¿cuáles son nuestros indicadores de resultados? Primero aquí tenemos deficiencias en seguridad y salud en el trabajo identificadas por los trabajadores. ¿Y cuántas de estas deficiencias identificadas han sido gestionadas? Entonces, ya de igual forma verificamos cuántas, si hemos cumplido, si hemos gestionado todas las identificadas, no hemos gestionado ninguna, hemos gestionado la mitad, el 40%, el 30%, la cuarta parte, la quinta parte, ¿cuántas hemos gestionado? Y ya tenemos al final nuestro nivel de cumplimiento. Una comparación a través de este nivel de cumplimiento o este indicador de resultados, vamos a hacer una comparación con nuestros objetivos. Si hemos llegado o no a los objetivos esperados, a las metas propuestas. Aquí tenemos el cumplimiento de los requisitos normativos. Hemos llegado a cumplir o no los requisitos normativos aplicables para las organizaciones en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos llegado a cumplir como tal nuestros objetivos y nuestras metas propuestas. Hemos cumplido con el plan de trabajo anual a cabalidad, con el cronograma claramente. Hemos evaluado al 100% cada una de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Mira que entonces, en función a los indicadores que ya tenemos de cada uno, los indicadores de estructura, los indicadores de proceso, los indicadores de resultado, vamos a poder evaluar el desempeño como tal de nuestra organización, de nuestra empresa. Entonces, aquí ya más o menos vamos viendo el tema de la implementación de actividades y seguimiento a nuestros indicadores. En este caso, la simple existencia de los indicadores que nos van a dar los datos, nos van a dar básicamente el estado de nuestra empresa, en qué estado se encuentra nuestra empresa. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra mal? ¿Está cumpliendo? ¿No está cumpliendo? ¿En qué estado se encuentra nuestra empresa? Eh, la simple existencia de los indicadores no es suficiente para medir los objetivos. Claramente, no estamos diciendo que los indicadores sean lo todo de la empresa. En este caso, si nosotros tenemos los datos que nos muestran, los datos estadísticos, los gráficos que nos muestran que de los tantos incidentes identificados solamente se han gestionado la mitad. ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar, las acciones concretas? Y en la sesión anterior hablábamos de dos tipos de acciones correctivas y acciones correctoras.
¿Cuándo se utiliza una acción correctora y cuándo se utiliza una acción correctiva? ¿Para qué aplica? ¿Para qué situaciones aplica? Ambas, acciones correctoras y acciones correctivas. Lo hablamos en la sesión anterior. Claramente esto, viendo, evaluando en función a los accidentes, tomando el marco, el contexto de un accidente, ya sea un accidente mortal, ya sea un accidente leve, ya sea un accidente eh, por ahí, en este caso, que sea de diferente índole, bueno, ¿cuáles? A ver si por ahí alguien se acuerda. Vamos a continuar y si se acuerdan, lo escriben al chat y vamos discutiendo. Entonces, justamente esta implementación de estas acciones correctivas, de estas acciones concretas, de estas acciones correctoras como tal, nos van a permitir alcanzar los objetivos propuestos y los indicadores que van a poder medir la ejecución como tal de las actividades. Los indicadores asimismo nos van a permitir garantizar que al cumplir la meta, que al cumplir nuestros objetivos, vamos a justamente generar o vamos a encaminarnos a esta eficiencia continua, esta mejora continua que trabajan todas las ISOs que están relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que está ahí el tema de la ISO 45001, que trabaja con la mejora continua, con la eficiencia continua, que está la ISO 31000, que ve el tema de la gestión de riesgos, que también trabaja con ese tema de la implementación en temas de eficiencia o mejora continua. Pero en este caso una buena formulación es apenas un paso para cerrar la brecha entre la situación actual y la situación deseada, la situación esperada. Y es por eso que un indicador nos va a poder o nos va a permitir monitorear el cambio, el constante cambio de nuestras variables, el constante cambio, y vamos a justamente estudiar esto, porque todo el movimiento, todo el contexto, en este caso el ciclo de nuestra empresa se basa en variables y las variables cambian constantemente, cambian todo el tiempo. Y como tal, los indicadores nos permiten evaluar estas variables en el tiempo, en un tiempo que nos permita verificar cuánto es la variación de un día a otro, cuánto es la variación de un mes a otro, de un año a otro, de un semestre a otro. Entonces, verificamos en qué situación y en qué estado se encuentra nuestra empresa relativamente respecto al cumplimiento de una actividad. Y es aquí donde posterior, en este caso hablamos del ciclo PHBA, tenemos el tema de planificar, el tema de ejecutar, tenemos el tema de verificar y actuar. El actuar tiene relación con este proceso de plan de acción. Aun cuando el monitoreo de los indicadores como tal, monitoreamos si se cumplen o no se cumplen, es una acción vital importancia en la organización, en el cumplimiento del monitoreo de las variables que como tal tienen estrecha relación con los indicadores. Y en base a estos indicadores, pues se van a tomar las decisiones realmente que van a tener en cuenta, que van a velar por la eficiencia o la creación de valor para la gestión de la empresa como tal. Los resultados deben ser transformados en información. Si yo tengo de cumplimiento un 60%, pues esa información, ese dato debe ser transformado en información. Tenemos un incumplimiento en el tema de la implementación de los sistemas de gestión relacionados a la reducción de riesgos laborales, o en este caso la reducción o la prevención de accidentes, por ejemplo. Entonces, buscamos una dirección, buscamos una mejora continua que está de la mano con qué? Con el plan de acción, con el actuar del ciclo PHB. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Justamente hablaba hace un momento. Nuestro plan de acción tiene que ver con las medidas. Las medidas, hablando de, en este caso, accidentes leves, accidentes mortales, ¿cuáles son nuestras medidas correctoras? ¿Cuáles son nuestras medidas correctivas? ¿Cuáles son?
¿Cuándo se aplica? Cuando son accidentes inmediatas, cuando son causas inmediatas, causas básicas, ¿cuándo? Por lo general, el tema de las acciones correctoras se aplican a las causas inmediatas. ¿Cuáles son las causas inmediatas o de qué forma es aplicable, de qué forma lo atacamos? Por ejemplo, en el tema de capacitaciones. Es lo más instantáneo, es al momento, es lo más instantáneo que se puede realizar como acción correctora. Acción correctora, ojo, acción correctora cuando hablamos de causas inmediatas. ¿Y cuáles son las causas básicas? Las causas de raíz. Y cuando hablamos de causas de raíz, sí o sí se deben aplicar las medidas correctivas. ¿Qué quiere decir? Las medidas correctivas eliminan el problema como tal. Entonces, justamente ambas medidas es necesario evaluarlos cuándo y en dónde debemos aplicarlas. Indicadores de gestión. Aquí vamos a hablar el seguimiento de los indicadores. ¿Cuán precisos y cuán exactos, cuán consistentes son los indicadores que vamos a aplicar y que muchas veces aplicamos e incluso no las aplicamos? Lo que nosotros queremos llegar es justamente a este cuadro rojo, donde nuestro indicador como tal sea consistente y sea exacto. Al ser consistente y al ser exacto, que nos va a dar datos fijos y datos claros para nosotros convertirlos en información. Convertirlos en información, evaluación y posterior resultado. Pero nosotros, si nosotros como tal, y ya mencionaba hace un momento, ¿qué pasa si nosotros no medimos una variable? No la podemos controlar. Pero ¿qué pasa si nosotros sí medimos, pero la medimos mal? ¿Qué pasa ahí? Justamente aquí vemos las cuatro situaciones donde uno, primero, nuestro indicador es consistente, pero no es exacto. Y lo que nosotros queremos es que estas cuatro X asteriscos pueden llegar aquí al centro, justamente como este de aquí. Pero aquí es consistente, muy bien. Es consistente, pero no es exacto. Es como tal excelente, digamos, como indicador, pero el indicador no me sirve a mí para lo que yo estoy estudiando. Entonces, básicamente es lo que estamos diciendo en esta cosa. Sirve, está muy bien estructurado, pero a mí no me sirve porque no está aplicado a lo que yo necesito. Es exacto, pero no consistente. Entonces, está aplicado a lo que yo quiero, pero divaga mucho o no está tal y como yo quiero, no abarca lo que yo quiero saber exactamente. Entonces, exacto, pero no consistente. Ni consistente ni exacto. Entonces, aquí básicamente es como si no tuviéramos indicador, pues, ¿no? Entonces, no es necesario llegar a este punto porque aquí vamos a tener incluso decisiones equivocadas en función a los indicadores, porque los indicadores aquí no nos van a llevar hacia tomas de decisiones adecuadas o evaluación de situación adecuado, o en este caso, incluso una planificación, un plan de acción adecuado, porque si no tenemos un indicador, si yo, digamos, hice mis capacitaciones, hice 5 como tal, cumplí las 5, pero de repente mi indicador me dice que solamente cumplí 4 o cumplí con uno, entonces no significa, o incluso el indicador está mal y no me va a servir para el proceso de planificación, para mi plan de acción como tal, para mi toma de decisiones como tal, para la implementación correctiva, para la implementación de una mejora continua. Los indicadores de gestión en temas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos implementar este tema de los indicadores? Primero, se tienen 4 fases como tal, el ciclo de mejoramiento de los indicadores en cuestiones a seguridad y salud. Primero, debemos hacer una planeación y esto va a incluir una evaluación inicial. Tenemos que hacer una evaluación inicial de todo la situación actual de nuestra organización. Es casi como realizar un diagnóstico en gestión de riesgos. Entonces, realizamos toda una planificación, perdón, una evaluación de todo un diagnóstico de toda la situación actual, una planeación, una evaluación inicial. Posterior a ello, hacemos una auditoría. Tengamos en cuenta y hablamos incluso este mismo término cuando hicimos la sesión de diagnóstico y línea de base.
Por lo general, el diagnóstico y la línea de base, bueno, el diagnóstico y la línea de base son iguales, pero la línea o el diagnóstico como tal tiene las mismas características que en una auditoría, sigue los mismos lineamientos que en una auditoría. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer toda una evaluación, todo un análisis de lo que tenemos nuestra evaluación inicial como tal, primero, la auditoría. Luego pasamos la verificación. Si existe o no una buena evaluación después de realizar la auditoría como tal, la revisión de la alta dirección de lo que realmente comprende toda la organización y el mejoramiento continuo. Eso es lo que comprende el mejoramiento de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en cuestiones de indicadores y objetivos como tal. ¿Qué va a comprender esta evaluación inicial? Efectividad de las medidas de control, indicadores de resultados. Esta evaluación, nosotros inicialmente o como empresa ya tienen, antes de iniciar un diagnóstico incluso, ya tienen todo ese tema de implementación, ya tienen indicadores. En cualquier momento, porque la empresa no, o bueno, tú no haces una auditoría cuando la empresa recién inició ayer o inició la semana pasada. Las auditorías o en la mayoría de las empresas se realiza posterior a cuando ya está constituida de buena forma. Entonces, como tal, aquí la empresa ya tiene indicadores de estructura, ya tiene indicadores de proceso, ya tiene indicadores de resultados. Entonces, como evaluación inicial que haces, verificas si las medidas de control que está efectuándose, que está eh, llevándose a cabo como tal, tienen resultados, están relacionados o no con el tema de los objetivos. El cumplimiento del plan anual de capacitación, inducción y reinducción. Los indicadores de proceso. Las estadísticas de accidentabilidad. Somos básicamente todo un diagnóstico de lo que ya está, de lo que ya tiene la empresa como tal. Registro y seguimiento de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, comparación con la línea de base, identificación de acciones y mejoras. Auditoría. Resultado de los indicadores. En la auditoría nosotros vamos a evaluar, ya verificamos cuándo o cómo podemos saber los resultados de cada uno de los indicadores. De las 5 capacitaciones, solo hice 3. ¿Cuánto es mi nivel de cumplimiento? 30-40%. Entonces, dentro de las auditorías, ya tengo un resultado de los indicadores de proceso. Entonces, aquí ya vemos, está cumpliendo, no está cumpliendo, el porcentaje de cumplimiento, el porcentaje o en este caso, el plan de mejora, desarrollo de responsabilidades y rendición de cuentas, en el caso de asignación de recursos, supervisión y medición de los resultados. Revisión de la alta dirección. Revisión de las estrategias implementadas y su efectividad en los indicadores de resultados. Aquí nosotros ya verificamos qué estrategias deberíamos implementar para cuando sabemos el resultado de un indicador. Las estrategias, qué estrategias debemos, en este caso, plantear para el cumplimiento, por ejemplo, de las estadísticas de accidentabilidad. ¿Cuáles son nuestros indicadores de resultados? 5 accidentados, 4 gestionados, digamos. Entonces, nuestro indicador de resultado está ahí. Nuestro nivel de cumplimiento también. Entonces, aquí revisamos cuáles son las estrategias que se han aplicado. Capacitaciones. ¿Han sido efectivas las capacitaciones? No han sido efectivas las capacitaciones. Cumplimiento del plan anual, indicador de proceso. Suficiencia de los recursos versus los resultados. Si tienen los recursos para cumplir o para encaminarnos hacia los resultados, justamente lo que hacíamos un ejemplo al inicio de la casa. Primero, ¿cuál es mi objetivo como tal? Mi objetivo es comprar una casa de 80 metros cuadrados. Primero, obtener una casa de 80 metros cuadrados. Tengo los recursos, el terreno me cuesta 150.000, pero yo solo cuento con 90.000. ¿Tengo los recursos? No tengo los recursos.
Pero ¿qué pasa si yo quiero comprar una casa de 50 metros cuadrados y me cuesta 90.000? De la misma forma, ¿cuento con los recursos? Sí, cuento con los recursos. Entonces, ¿los resultados van a ser correctos si yo cuento con los recursos? Sí, porque voy a asignar todos los recursos que va a requerir en cuestiones de materiales, personal, albañil, ingeniero, arquitecto, de lo que corresponde. Sí, porque tengo el presupuesto correspondiente. Y no solamente para el compra de terreno, sino también para la construcción. Tengo con un promedio del capital de 250.000 para el tema de construcción, acabados, terreno y todo lo demás. Entonces, verificamos si contamos o no con la suficiencia. Pero ¿qué pasa si yo me compro el de 80.000? De 80.000 me compro primero el terreno de 80.000 y yo solo tenía 150.000 para todo, en toda la casa en sí. Construcción, acabados. Me compro mi terreno, me sobra un promedio de 70.000 soles. 70.000 soles no abastece para una construcción de una casa de 80 metros cuadrados. El albañil nada más me va a cobrar por piso por lo menos unas 80.000, solo un medio piso, o sea, no, el resultado como tal no va a ser esperado. Y el tiempo como tal, si yo le doy un contrato de 30 días al albañil, al ingeniero, pues, y no tengo los recursos, uno, que la casa se va a quedar a medio construir. Lo otro es que vamos a deber a un personal. Lo otro es que si saco yo préstamo al banco, vamos a deber al banco. Entonces, fíjense que los resultados no van a ser esperados si no contamos con los recursos necesarios en todo, no solamente el capital como tal, sino de recursos humanos, recursos financieros, recursos en herramientas, recursos son varios aspectos. Comparación de medidas de seguimiento con revisiones alta gerencia anteriores, efectividad de las medidas de control y acciones de mejora continua. Mejoramiento continuo. En este apartado se evidencia documentación responsables de la identificación de las no conformidades. Si nosotros tenemos no conformidades, ¿qué debemos hacer? Digamos, no se cumplieron con la gestión como tal de la identificación de los riesgos. Se han identificado cinco aspectos de riesgos y solamente se han gestionado tres. Entonces, tengo ahí una no conformidad porque uno, el responsable no hizo su trabajo como tal, entonces va a existir un proceso o una acción correctiva, una acción preventiva y posterior a eso una acción de mejora. Evidencia de la implementación y efectividad de las acciones preventivas de mejora y correctivas. ¿Qué hacemos nosotros como tal si solamente se han identificado, se han gestionado tres? Como acción correctiva, ¿qué realizamos? Como acción preventiva, ¿qué realizamos? Se han realizado 5 capacitaciones. Muy bien, pero teníamos planeado realizar 8 capacitaciones. ¿Qué hacemos como acción correctiva? ¿Qué hacemos como acción preventiva? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Bien, entonces, dentro de lo que vendría a ser el tema de la gestión de riesgos, se tiene que generar documentación obligatoriamente. ¿Cuáles son esta documentación que debe tener la empresa, que debe tener la organización en cuestiones de gestión de riesgos? La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, firmados por el empleador. Tengamos en cuenta ese aspecto. Justamente aquí la política viene del cumplimiento o tomando como eje focal al empleado, no, perdón, al trabajador. Y esta política incluso debe estar firmado no solamente por el empleador, debe estar firmado por el trabajador. El plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Debemos tener evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios, las fichas de los indicadores y el seguimiento de los indicadores. Fichas técnicas de los indicadores de gestión. Cuando hablamos de las fichas técnicas de los indicadores de gestión, es necesario que debemos fijar indicadores en una parte integral de la planificación de los sistemas de gestión. En la planificación, los indicadores ya deben estar plasmados como tal. No en este caso como un fin, sino
tengámoslo en cuenta como un medio para el cumplimiento de nuestros objetivos. Mediante esos indicadores nos vamos a encaminar al cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestras metas. La empresa, en este caso, debe fijar cuáles son las medidas que desea evaluar para el cumplimiento de su desempeño. ¿Qué desea como tal la empresa? Deseo eh, evaluar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la gestión de riesgos. Muy bien. ¿Cuáles son los indicadores? Deseo verificar el tema de la gestión o las estadísticas de accidentabilidad. Muy bien. ¿Cuáles son las estadísticas? Deseo yo el cumplimiento o realizar o en cumplir el tema normativo. Muy bien, ¿cuáles son los indicadores? Entonces, debemos fijar justamente qué debemos evaluar, qué deseamos evaluar para el cumplimiento o para llegar al desempeño final de la empresa como tal. Entonces, la pregunta respecto a estas fichas técnicas sería, ¿la empresa exactamente cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado? Primero, aquí nosotros debemos establecer esta parte de los indicadores de estructura, la parte de indicadores de proceso y la parte de indicadores de resultado. Si no tenemos implementadas los tres indicadores establecidos, pues no vamos a poder tener las estadísticas que corresponde en función a los, a las limitaciones que podamos tener, a los problemas, a los accidentes, a los incidentes, a los riesgos identificados, y son varios aspectos que vamos a tener en cuenta. Si vamos a dejar de lado, si no tenemos, si no establecemos los tres indicadores definidos al día de hoy. Ahora, la otra pregunta es, ¿cada indicador de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene una definición? Sí. ¿Qué es una de estructura? ¿Qué es una de proceso? ¿Qué es una de resultados? Aquí, para cada indicador es necesario establecer un nombre que identifique el aspecto que mide en coherencia con un objetivo. Claramente sabemos qué es lo que mide una estructura, sabemos qué es lo que mide un indicador de proceso y qué es lo que mide un indicador de resultados. Y como mencionamos al inicio, un indicador no puede medir dos objetivos, tres objetivos, cuatro objetivos, porque cada uno tiene su forma de medirlos y al final lo convertimos en estadísticas, en gráficos que nos van a traducir, que nos van a ayudar a traducir o llevarlos a una información correspondiente. ¿Cada indicador de seguridad y salud tiene una interpretación? Claro que sí, sí la tiene. Debemos definir cada indicador cuáles son los parámetros que vamos a medir. Podemos, aquí de la escala de Kaiser, por ejemplo, podemos medir de buena a mala, podemos medir de, en este caso, muy preocupante, o en este caso, en desacuerdo, por ejemplo, totalmente desacuerdo, hasta de acuerdo, a totalmente de acuerdo. O sea, son varios aspectos o varias formas de cómo nosotros podemos definir los parámetros de cómo vamos a medir un indicador como tal. Cada indicador tiene una periodicidad para su reporte, si la tiene. ¿Están definidas las personas encargadas de conocer e interpretar los resultados? Sí, en este caso deben estar aquí las personas responsables, porque por cada actividad dentro del plan de trabajo anual, del plan de trabajo del periodo que corresponda, debe existir un responsable y justamente este responsable es el encargado de conocer, de interpretar y de medir al final los resultados de los indicadores como tal. ¿Están definidas una meta por cada indicador propuesto? Claro que sí, ya les mencionaba que cada indicador se hace cargo de medir, de indicar los resultados, los datos estadísticos de un objetivo, de una meta como tal. Esto en relación a establecer si existe un valor, si se pretende alcanzar o no se pretende alcanzar en el tiempo que se desea alcanzar para la empresa. Mejoramiento continuo a partir de los resultados de los indicadores. Entonces, aquí
vamos a ver, como ya casi llegando a la parte final, vamos a ver algunas cuestiones. Para nuestra empresa, para nuestras organizaciones, es necesario preguntarnos algunas cuestiones. Y es lo siguiente. Realmente en nuestra empresa del sector al que corresponda, de minería, de hidrocarburos, de transporte, de energía, industrias, son varios los administrados o los sectores en los cuales trabajamos, indicamos, realmente están definidos en nuestras empresas y construidos los indicadores en coherencia con los objetivos que nosotros tenemos bajo el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos definidos nuestros indicadores. Ahora, lo otro es que los indicadores que nosotros ya tenemos, ya contamos, lo estamos trabajando, están construidos en base o de acuerdo a los parámetros de la ficha técnica respectiva que debemos trabajarlo. Háganse las cuestiones y yo sé que aquí dentro del curso de la capacitación se encuentran personas que están laborando en de distintos sectores, son gerentes, dueños, trabajadores como tal, empleados. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. Son analistas encargados de una cual área de informática, área de recursos humanos, área de gestión de seguridad. Son varias áreas. Entonces, hagamos las cuestiones siguientes. Los indicadores están construidos de acuerdo a los parámetros de la ficha técnica respectiva, al comportamiento del indicador de acuerdo con lo establecido. En este caso, se evidencia la toma de decisiones, las acciones de mejora con base en los resultados de los indicadores y está documentado su cumplimiento. Y lo más importante de esta pregunta es, ¿existe o no existe indicadores dentro de nuestra organización? ¿Tenemos o no tenemos los datos que nos indican hacia dónde está yendo nuestra organización? ¿Se evidencia el cumplimiento de los resultados esperados o no se evidencia el cumplimiento de los esperados en base a los indicadores? ¿Se está revisando o no se está revisando de manera anual? ¿Cuáles son la base para medir los resultados en el marco de la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, cada uno háganse esas cuestiones y analice si realmente su empresa, sus empresas como tal, las organizaciones en las cuales están laborando, se están desempeñando de manera profesional, están cumpliendo o no están cumpliendo con los indicadores. ¿Tienen o no tienen los datos para poder evaluar si están yendo o no están yendo al cumplimiento de sus objetivos, al cumplimiento de sus metas como tal? Bueno, con esto culminamos la presentación de hoy. Si tuvieran alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber y así podemos discutir un poco más de este tema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo indicadores y objetivos. Me parece que hoy no tenemos preguntas por responder. Juan Carlos, si me escuchas, por favor. Hola Daisy, creo que no hay preguntas dentro del campus virtual. Perfecto, Juan Carlos. Me parece que damos por concluido la sesión de hoy. Sí, culminamos la sesión de hoy
Y bueno, mañana les invitamos a participar en el segundo Congreso Internacional de Mujeres Líderes en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, que va a ser desarrollado desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que están cordialmente invitados a participar. Va a haber ponencias muy interesantes, temas de las cuales tiene mucha importancia, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Vamos a pasar también los enlaces de Zoom por los grupos para que puedan ser parte de ello. Recordarles que todos nuestros eventos actualmente son certificados de manera gratuita por la Universidad Dussens y por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España por parte del Ministerio de Trabajo de España. Así que todos los que participan van a tener certificación gratuita. Así que nos vemos el día de mañana, Daisy, porque también tienes una magnífica ponencia. Claro que sí. Claro que Bien, sí, claro que sí, Juan Carlos. Nos vemos mañana. bien, se me cuidan todos. Un abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Igual, muchas gracias, José Antonio, Katy, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego.